Buenas noches, ¿cómo estás? Acabo de leer tu mensaje interno. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches. Ahora sí, creo que me ven. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, sí, ahora gracias. En este nuevo diplomado, pedirte, ¿no? Y pedirles a todos, si en algún momento tienen problemas con el internet, y bueno, y no pueden escribir al chat interno, les pido que por favor internamente me escriban y me hagan saber, ¿no? Para que no tengan falta. Hay las clases grabadas, ¿no? Pero es importante que estén en las clases en línea de principio a fin para aclarar ciertas dudas que pueden surgir. Ya de por sí las 9 horas en línea se hacen cortas, ¿no? Antes teníamos las clases presenciales que eran 16 horas, ahora son 9, y les pedimos que aprovechen al máximo, más que todos los 2 últimos días, donde sí les puede surgir dudas del módulo, ¿no? Cualquier consulta, sugerencia, también la pueden hacer internamente, y lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? A veces esperamos que acabe el módulo para hacer alguna sugerencia, entonces lo óptimo es que mientras vayan cursando, si surgen cualquier duda o sugerencia, como les dije, entonces es importante que nos hagan saber a tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos alumnos ya se han conectado. José, ¿me escuchas? Karen, sí. José, esperamos 2 minutos y podemos iniciar. Ya son más de 20 estudiantes. 2 minutos, claro que sí. Esperaremos 2 minutos. Esperaremos hasta 35, 3 minutos más para explicar ese tema de la ponderación y todo eso que es muy importante. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, está bien. Buenas noches. Esperaremos 3 minutos entonces. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, queridos alumnos. Bueno, vamos a iniciar. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Enseguida le doy la palabra, por favor. Vamos a informar sobre la ponderación y le dejo, por favor. Karen, por favor. Ya está bien. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Licenciado Juan Ramón Ramírez, muy buenas noches. Por favor, a informarles cómo se va a trabajar este módulo sobre la evaluación, ¿ya? Sobre 100 puntos, por favor, si quieren, pueden tomar nota los estudiantes. También el licenciado Juan Ramón les va a aclarar así todo en las 2 semanas que van a estar con él, ¿ya? Van a tener un cuestionario de 10 puntos, van a tener una tarea de 10 puntos también, van a tener el foro 1 y 2 de esta semana, vale 5 puntos, cada foro 2.5, el foro 3 y 4 de la próxima semana, 5 puntos también, ¿no? Entonces, esta semana el licenciado seguramente les va a dar el cuestionario o la tarea de esta semana, el foro 1 y 2, con las fechas ya el licenciado les va a aclarar cuándo se va a abrir y cuándo se cierra el foro y las tareas en estas 2 semanas, ¿ya? Eso sería, licenciado, y por favor, a los estudiantes que están, por favor, con un solo nombre ahora en el Zoom, por favor que pongan nombre y apellido. No vamos a tomar en cuenta a los estudiantes que están, por decirle, solamente con José o Samsung X, por favor. Eso es nuestro control interno de nosotros académicamente, por favor. Nada más, licenciado. Cualquier duda, por favor, José, perdón, al WhatsApp o internamente. José, perdón,
Tal vez, si no te escuché bien, Adelante, el adelante. cuestionario 10 puntos, la tarea 10 puntos, ahora el tema de la evaluación final. Ah, perdón. La evaluación final, 70 puntos, ¿no? Ese detalle me falta. 70 puntos serían los 100 puntos. Repito, cuestionario 10 No, puntos, José. tarea José, 10 perdón. puntos. Dime, dime. Sí, eso. Al- Cuestionario 10 puntos, tarea 10 puntos, examen 70 puntos, faltaría 10. Ya les he Por un caso. comunicado. El foro de esta semana, 5 puntos. El foro de la próxima semana, 5 puntos. Serían 30 puntos. Está Los 100 puntos. puntos. Listo. ¿Ya? Gracias. Y la asistencia, ya saben ustedes, por favor, Gracias. es sobre 100 puntos, mínimo 90%, por favor, a tomar en cuenta las clases en línea, ¿no? Y las visitas a la plataforma. Adelante, licenciado, con sus clases. Bien, Gracias, José. Buenas noches, licenciado. buenas noches. A ver, eh, nuevamente buenas noches. Algunas aclaraciones importantes. Ya hemos visto la ponderación de las notas, ¿no es cierto? Ya ha anunciado José. Solamente una aclaración acá. El cuestionario, ya tienen un cuestionario, vale de 10 puntos. Foro 1 y 2, en vez del foro 1 y 2, he mandado un foro. Ese va a valer 5 puntos. ¿Por qué? Hubo acá un problema de información, digamos, no adecuada y que la he corregido. Habían 2 foros ya en la plataforma y tengo entendido que algunos ya han actualizado o han contestado esos 2 foros, ¿no es cierto? Pero la idea central acá, el foro solamente vale 5 puntos y tiene que tener una relación de el material avanzado o al menos una instrucción de alguna lectura para que ustedes solventemente puedan hacer el foro. Por lo tanto, no había esos requisitos y hubo cargaron el foro 1 y 2 que no correspondía. Por eso yo los saqué y los sustituí por un foro, un solo foro. Es muy sencillo el foro y les explico. Está relacionado con la matriz, no, el flujo circular de la economía y el coronavirus. Enseguida les voy a mostrar y les voy a detallar para que ustedes no se pierdan. Después hay una tarea de el ejercicio sobre la matriz de insumo-producto, cómo se interrelacionan las industrias, cómo se genera los insumos o la producción intermedia, el producto final, y cómo se determina el Producto Interno Bruto y el ingreso. Simplemente eso. También les voy a hacer un detalle, vamos a ver eso enseguida. Y en la siguiente semana vamos a tener el foro 3 y 4, que va a valer también 5 puntos cada uno. Ahí vamos a tener 2 foros. Entonces, cada uno va a valer 2.5 y la evaluación final 70%. Entonces, en total 100%, asistencia 100%. Bien. Tienen en los avisos al inicio de la plataforma, y se anuncia que tienen el libro de Mankiw entero en material adicional. Después tienen el anuncio sobre el ejercicio de la matriz de insumo-producto, el anuncio sobre el foro del flujo circular de la economía y el anuncio respecto al cuestionario. Y claro, ya en la parte, digamos, del desarrollo, ahí están bajados todos estos elementos o todos estos cuestionarios y documentos que ustedes tienen que revisar. Dicho esto, a ver, empezaremos. Empezaremos compartiendo la pantalla relacionada a nuestra materia. Bien, a ver, tengo... Uh-huh.
tengo nuevos alumnos. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto el día lunes. Entonces, después de ver la metodología y el programa, y la bibliografía y las reglas, hemos hecho una introducción. 3 conceptos importantes que hay que tomar en cuenta para tener una visión macro de la economía. Uno es el crecimiento, otro es la inflación y otro el comercio internacional. Para el crecimiento vamos a tener que desarrollar el Producto Interno Bruto, conceptualizarlo y cómo lo usamos. Para la inflación tenemos que ver cómo se mide y vamos a ver después cuáles son los determinantes para la generación de la inflación. ¿Cómo se mide? A través del IPC. Y en cuanto a comercio internacional, esto hemos dicho que no vamos a desarrollar en su integridad porque ustedes tienen un módulo específico de comercio internacional, pero vamos a ver algún dato importante del tipo de cambio y de las reservas internacionales netas. Ya saben, si quieren intervenir, solamente tienen que levantar la mano y les doy la palabra. Luego, hemos visto el crecimiento de la economía y este cuadro nos muestra en primera instancia los porcentajes de crecimiento positivos y a partir de acá negativos. Y históricamente, cómo se ha comportado el crecimiento de la economía. Este crecimiento de la economía se lo presenta en forma porcentual. Entonces tenemos una historia de crecimientos positivos, pero también crecimientos negativos o decrecimiento. Y hemos hecho una analogía de una movilidad que tiene 120 kilómetros, desarrolla 120 kilómetros por hora y otra 80. Obviamente tienen diferente aceleración. Y si hacemos por analogía, si vemos por analogía, vemos exactamente que algunos tienen un crecimiento, ¿no es cierto?, digamos, bastante importante y menos importante. A eso le vamos a llamar nosotros, ¿no es cierto?, desaceleración de la economía. Si se ha crecido de 8% y al año siguiente al 6% y después al 4%, no quiere decir que estamos en un proceso recesivo, sino estamos en un proceso de desaceleración de la economía. Eso es muy importante. Pero si empezamos, en vez de crecer, a decrecer, y haciendo la analogía de las movilidades, en vez de que avance, uno retroceda, entonces, por analogía, vemos precisamente en cuanto al crecimiento de la economía en datos que están por debajo de cero, negativos. Entonces hemos visto 2 hitos importantes acá de rendimientos, o sea, de tasas de crecimiento, que era el 52 y el 56, y la década de los 80, que tuvimos una crisis estructural muy importante, generada por la deuda externa fundamentalmente, y toda Latinoamérica sufrió este problema. Entonces, son factores aquí políticos, muy importantes, y aquí factores externos, como también hubo factores externos importantes en la década de los 70, inicio 71, con Hugo Banzer Suárez, que crecimos a un límite que hasta ahora históricamente es el récord, en la que hemos crecido a 7 y tantos por ciento, 7.5%. Acá también tenemos crecimientos importantes, y este también es reflejo de los factores externos. Los precios de las materias primas subieron en forma inusitada, pero hasta 2015 ya empezamos a tener tasas de crecimiento, no de crecimiento, tasas de crecimiento menores, siempre positivas. Hemos crecido, pero a tasas menores. Y vamos a ver después cómo este impacto va a afectar a nuestras cuentas fiscales y a nuestras cuentas externas. Acá vemos la inflación, cómo se ha comportado la inflación. Y esto es tenemos una relativa estabilidad. Acá nos hemos pasado de 2 dígitos, el 88, ¿no?
pero después hemos mantenido en 3, 4, 5%, a diferencia de una hiperinflación que tuvimos la década de los 80 hasta el 85, de más o menos 70% mensuales y acumulados anualmente, vamos a ver ese concepto de acumulado, de 23.000%. Bien, la siguiente pregunta era, ¿cómo se produce? Entonces, si queremos ver el crecimiento, tenemos que saber cómo se producen los bienes y servicios en una economía. Y tenemos, por una parte, los factores productivos que intervienen en el proceso productivo, mano de obra, capitales, recursos naturales, y el pago a los factores productivos, que son sueldos y salarios, al capital, utilidades, beneficios e intereses, y a los recursos naturales, y que en los textos aparece como tierra, la renta de la tierra. Bien, después hemos visto esta matriz de insumo-producto que refleja exactamente cómo se produce, usando factores productivos, bajo un marco tecnológico, y el lunes alguien señaló muy acertadamente, ¿y dónde está la tecnología? La tecnología no es un factor productivo, pero es un marco por el cual, digamos, hace más eficiente y eficaz el uso de los factores productivos. El uso de los factores productivos a través de las unidades productivas generan, por una parte, bienes intermedios, insumos, y por otra, bienes finales. Entonces, aquí es un flujo real, insumos y productos finales. Entonces, acá hay una distinción muy importante de señalar productos finales como elemento esencial del concepto de Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si uno quiere producir pan, que es un producto final, necesita, obviamente, harina, y la harina necesita trigo. Y este es un ejemplo clásico para ver que hay que distinguir entre insumos y producto interno y producto final. Que la suma de los dos da el valor bruto de la producción, efectivamente. Esto contablemente se lo realiza para ciertos cálculos, para después restarle los insumos y tener exactamente el producto final. Entonces es un dato importante, pero para cálculos en cuentas nacionales. Entonces, si nosotros sumaríamos el trigo, la harina, ¿no es cierto?, y el pan, estaríamos, ya en el pan están los insumos contabilizados, cuantificados, por lo tanto, estaríamos duplicando y triplicando el producto final. Por lo tanto, hay que separar los insumos del producto final. Y por otra parte, tenemos la generación del valor agregado, que decíamos que el pago a factores productivos, por una parte, ¿no es cierto?, es el uso de los factores productivos por parte de las unidades productivas, pero que hay un pago, y aquí van a estar los sueldos y salarios, beneficios, utilidades y otros, ¿no es cierto?, y las rentas. Este valor agregado es el ingreso, y este producto final es el producto, el PIB. Por lo tanto, el valor agregado es igual al producto final. Hemos visto en la ecuación, posteriormente les voy a mostrar, que la sumatoria de insumos más producto final igual valor bruto de la producción, insumos más valor agregado igual valor bruto de la producción. Si eliminamos valor bruto de la producción, hacemos la ecuación, ¿verdad? Ponemos en negativo la segunda parte, y entonces van a salir insumo, que se repite en la parte horizontal, y vamos a eliminar insumo, que se repite en la parte vertical, y vamos a tener que solamente valor agregado es igual al producto final. Pero lo interesante acá es que acá interviene el sector financiero. ¿Y cómo? La economía genera ingresos, y estos ingresos se convierten en una demanda de bienes y servicios de consumo. Aquí la oferta, hay oferta de bienes de consumo, aquí es productos finales, y hay una oferta de bienes de consumo, que va al mercado como oferta, y hay una demanda de estos bienes. Aquí se produce el famoso, digamos, equilibrio, y se determinan precios.
oferta y demanda determinan precios. En un mercado hay oferentes y demandantes. Y aquí se define el precio de los bienes y servicios que genera la economía. Pero no todo se dedica al consumo, hay parte que se dedica al ahorro. Y acá esquemáticamente vemos que este ahorro puede ser directamente a las empresas que se vuelquen este ahorro, pero en una economía, digamos, estable, se hace el uso de las intermediarias financieras para que esos ahorros se trasladen, ¿no es cierto?, al financiamiento de bienes de capital en este mercado de bienes y servicios de capital. Y también se financien recursos para que las unidades productivas nuevamente empiecen el proceso productivo en un flujo circular. Acá lo que vemos son el nomenclador que tienen todas estas siglas que hemos puesto acá. Entonces, esto es importante para ver una matriz de insumo-producto. Cuando vemos en forma horizontal, estamos viendo ventas. Cuando vemos en forma vertical, estamos viendo compras. El sector 1, 2 y 3 que hemos denominado, perdonen, vamos a apagar esto. Entonces, en forma vertical las compras y en forma horizontal las ventas. Para dar un ejemplo, ¿qué significaría estos 30? Que si decimos estos son compras, que el sector industrial compra, si vemos así horizontalmente, ¿compra a quién? Al sector agrícola, valor de 30. Pero si vemos por el otro lado, por ventas, el sector agrícola vende al sector industrial valor de 30. O sea, este valor 30 tiene la relación compra y venta. Significan las dos cosas, que obviamente oferta y demanda es igual a 30. Y así sucesivamente. Vemos aquí, por ejemplo, hagamos un ejercicio. ¿Qué significaría estos 5? Significaría que, si vemos en forma vertical, decimos que el sector servicios compra al sector industrial valor de 5. Si vemos en forma horizontal, vemos que el sector industrial vende valor de 5. Este concepto es muy importante para que ustedes llenen la matriz de insumo-producto del ejercicio que hemos dado para el ejercicio macro. Sí, enseguida me voy a referir a eso. Este producto final es este producto final. Y en este producto final, aquí lo que dice es que el sector agrícola, 1, destina, o sea, vende valor de 65 en su totalidad, 65 para bienes de consumo y 0 para bienes de inversión. El sector agrícola no produce bienes de inversión. Entonces, vende. El sector industrial vende para el consumo 50 y para la inversión 45. La suma es 95. Igual, el sector servicios vende al sector consumo, al consumo, valor de 115 y 0 para inversión. Entonces, la sumatoria de estos dos es 115. Entonces, la sumatoria de 65 más 95 más 115, que es la sumatoria de las ventas que han realizado los 3 sectores, vale 275. Esto sería el Producto Interno Bruto, como 230 en consumo y 45 en bienes de capital. 275 sería el producto final, y hemos dicho que el producto final es igual
al Producto Interno Bruto. Por otro lado, esto de ingresos está relacionado con este valor agregado. Entonces, el valor agregado, el sector 1 compra, vertical, compra los servicios de la mano de obra y paga sueldos y salarios. Los servicios del capital y paga intereses, beneficios y utilidades. Y los servicios de los poseedores de recursos naturales y paga rentas por valor de 15. El sector 2 igual, el sector 3 igual. Entonces, por el lado de los ingresos, la sumatoria del sector 1, el sector 2 y el sector 3 es 275, que significa exactamente los 275 del producto final. Entonces, producto final va a ser igual a el valor agregado. Para reiterar este tema, entonces acá tenemos la ecuación. Insumo más producto final igual valor bruto de la producción. Insumo más valor agregado igual valor bruto de la producción. Esto es un sistema de ecuación. Entonces, si en este sistema de ecuación a este le pongo negativo, a este le pongo negativo y al valor bruto de producción le pongo negativo, entonces tengo positivo, negativo, 0. Positivo, negativo, 0. Pero aquí el producto final, aquí positivo y aquí negativo, va a la segunda parte de la ecuación, por lo tanto, el ingreso va a ser igual al Producto Interno Bruto. Entonces, este concepto es tan importante porque como este dato del PIB está asociado al crecimiento, que es la variación porcentual de un periodo a otro periodo, entonces, si va a haber crecimiento, va a haber mayor ingreso. Si crece el producto, va a crecer el ingreso. Y si va a crecer el ingreso, va a haber más consumo. Y si va a haber más consumo, va a haber más ahorro. Y si va a haber más ahorro, entonces vamos a tener un flujo positivo de la economía para esos recursos, volcarlos a los agentes que necesitan recursos frescos para invertir o para la compra de bienes de capital o reposición de bienes de capital. Entonces, crecimiento igual bienestar. Pero señalábamos el lunes que a veces resulta que crece el producto y el ingreso no en la misma medida. ¿Por qué? Porque hay una mala redistribución del ingreso. ¿Y dónde se ve eso? Se ve eso. Miren, sueldos y salarios aquí tienen 40. Los asalariados aquí para el sector agrícola tienen 40. Para el sector servicios 75, para el sector industrial 40. 20 para los capitalistas, los que tienen bienes de capital y que hacen uso de las empresas. Y aquellos dueños de los recursos naturales de la tierra que tienen este ingreso. Entonces, lo que se ve es cuánto de salarios reciben de todos los sectores. ¿Cuánto de utilidades reciben los que tienen en su poder la propiedad de capital? ¿Y cuántos ingresos tienen aquellos que poseen tierras? Entonces, esto nos muestra la redistribución del ingreso. Si esto es inequitativo, y aquí los sueldos y salarios son bajos en relación a las utilidades que puede obtener aquel que tiene el capital o las rentas, entonces va a haber una mala distribución del ingreso y no se va a reflejar que el crecimiento del Producto Interno Bruto genere mayores ingresos. Va a generar mayores ingresos en lo global, pero en la distribución del ingreso pueden que unos tengan más y otros tengan menos, y eso no va a generar bienestar de la economía. Bien, hasta aquí la primera parte. Vamos a tener ejercicios para determinar precisamente cómo se mide el Producto Interno Bruto. Y aquí hay otro modelo relacionado con el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía nos muestra la relación que existe entre los diferentes agentes económicos y los mercados. Y bueno, aquí en este ejemplo tenemos
una economía muy simple donde tenemos a las empresas y a las familias como agentes económicos y el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. El mercado de factores, hemos dicho que los factores son capital, recursos naturales, ¿no es cierto?, y mano de obra. Entonces hay una línea negra acá, una línea negra, que es la parte real de la economía. Aquí se están ofertando, ¿no es cierto?, factores productivos. Se está demandando factores productivos y se está ofertando bienes terminados que se encargan precisamente de elaborar las empresas. Y obviamente que acá se ve la demanda de estos bienes, que generan las empresas por parte de las familias. Bien, pero la parte roja es un flujo nominal, es dinero. Entonces aquí es el pago a los factores productivos. Acá es la generación de flujo real, factores productivos y bienes, y aquí el pago a los factores productivos y el pago a la compra de bienes que se van a convertir por una parte, estos con los ingresos que reciben de el uso de los factores productivos, tienen aquí ingresos, estos compran del mercado de bienes y esto se convierte en ingreso de las empresas y este ingreso de las empresas se van a convertir, ¿no es cierto?, en utilidades, etcétera, etcétera, porque van a pagar a los factores productivos que han intervenido en el proceso productivo y van a llegar a las familias. Estas familias están divididas aquellos que poseen mano de obra solamente, aquellos que poseen mano de obra y capital y aquellos que poseen tierras o recursos naturales en su propiedad. Esta es una simplificación, realmente es una extra simplificación, pero que nos muestra temas muy importantes de relaciones, y cualquier bloqueo, cualquier interferencia en este flujo circular va a afectar a la totalidad de la economía. Bien, hemos visto y hemos introducido al gobierno, y el gobierno es otro agente económico que tiene la función de generar servicios, pero ¿con qué? ¿Con qué recursos? Con impuestos que las empresas le pagan al gobierno y las familias, ¿no es cierto? Las familias. Bien, son los impuestos acá, impuestos acá. Y con esos impuestos el gobierno lo que hace es generar servicios, pero además transferencias. Hemos visto esta transferencia que es una prestación sin contraprestación. ¿Por qué? En el caso de, por ejemplo, los bonos que actualmente se han distribuido, es un regalo, ¿no es cierto? Es un regalo. Y la contraprestación es nada, porque yo soy pobre, por lo tanto necesito transferencias. Si no es, digamos, exactamente la expresión que señalo, lo que es en realidad, pero es necesario que estas familias tengan ingreso. Esta pandemia lo que generó fue precisamente el empobrecimiento de muchas familias que no pudieron trabajar. Como no tenían ingreso, entonces aquí no es un problema de, digamos, de beneficencia, sino está en función de los mercados, porque si estas familias no tuvieran ingreso, no demandan bienes de las empresas que producen. Y si no demandan, entonces lo que va a ocurrir que estas empresas no van a demandar los factores productivos. Y si no demandan factores productivos, los ingresos disminuyen. Y esto puede generar un círculo vicioso donde se genere, en vez de crecimiento de la economía, recesión. Después hemos visto la inclusión como agente económico al sector externo. ¿Qué papel juega en el flujo circular? Simplemente, ¿no es cierto?, es la relación de exportaciones e importaciones, y acá nos muestra la parte de la balanza de pagos, que es el flujo de capitales. Pero aquí la parte esencial es bienes que no producimos, importamos, y bienes que producimos para el sector externo o que no consumimos en el mercado interno, lo exportamos. Y acá viene el flujo nominal, que es salida de
dólares y entrada de dólares. Esto es el pago por las exportaciones y el pago que nosotros hacemos al exterior por importaciones. Entonces, es un papel muy importante. Pero ¿dónde quedará al sector financiero? Nos quedamos en la anterior clase acá. Entonces, es necesario ver ahora el papel que juega el sector financiero. Y aquí vamos a ubicarlo en el medio. ¿Cuál es el papel del mercado financiero? Bueno, por una parte, va a recibir, ¿no es cierto? Va a recibir depósitos. ¿De quiénes? De aquellos que tienen excedentes en sus recursos. Ellos consumieron en el mercado y tienen remanente para depositar en el sistema financiero. Y el sistema financiero, con esos recursos, presta a las empresas para que hagan sus inversiones. Bueno, ahora, por una parte, tienen que, aquí hay un flujo, bueno, aquí prácticamente esto es rojo porque todo es dinero. Hay que cambiar esto. Por otra parte, de los depósitos que las familias depositan en el sistema financiero, reciben intereses, un ingreso adicional. Y de los préstamos que realiza la intermediación financiera, entonces recibe un ingreso que son las tasas activas de interés. Entonces, este sector es muy importante en la economía y está inmerso. Entonces, cualquier falla de mercado, cualquier problema, digamos, de interrupción en este flujo circular, a todos les va a afectar, a todos. Uno de los ejercicios precisamente, y el foro está relacionado con este esquema, el COVID. Entonces ustedes pueden empezar, necesitan ustedes ver secuencialmente qué pasaría con el COVID. Ustedes pueden empezar las familias que fueron interrumpidas, del sector externo que fue interrumpido en el flujo de los bienes, entonces por lo tanto las empresas no tuvieron exactamente la cantidad de ingresos por las exportaciones porque no pudieron exportar o no recibieron las importaciones y por lo tanto no llevaron al mercado. Y como no había estos recursos, bueno, entonces estos bienes del exterior, bueno, entonces había una escasez, los precios subieron, etc. Pueden empezar por el mercado financiero. Entonces, como no hay ingresos por el COVID, entonces los depósitos empezaron a disminuir. Entonces hubo una, digamos, una disminución. Si ven los datos, posiblemente se vea reflejado en los que van a venir recién, en cuanto a la caída de depósitos, ¿no es cierto? Tenemos un récord en el mercado financiero de depósitos y cartera. Bien, pero ustedes tienen que hacer esa relación. Yo empiezo acá, entonces, ¿cómo afecta a las empresas? ¿Cómo afecta al gobierno? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que poner tres elementos centrales de secuencia. Otros podrán decir, no, yo empiezo de otro lado porque considero que es más importante. Una de las cosas que se ha discutido hace poco es precisamente esta. Entonces, las empresas no pudieron pagar sus deudas hacia la banca. Y entonces hubo el famoso diferimiento, un decreto que señaló el diferimiento de pagos. Pero resulta que en ese decreto no estaban incluidos, ¿no es cierto?, estos señores. Porque si difieren el pago, y si estos señores, las familias, le reclaman sus depósitos, probablemente le genere iliquidez a la banca. Y aquí tiene que intervenir, obviamente, Banco Central. Vamos a ver, cuando veamos al Banco Central, vamos a ver las funciones que cumple el Banco Central para regular precisamente los medios de pago. Bien, este es, digamos, el fin del flujo circular de la economía. Ahora sí, voy a abrir, a ver.
Ya, aquí deja de compartir. Bien. Me gustaría que ustedes participen y puedan... Aquí están todos. Ya. Y ahora sí, los veo a todos. Bien. Hay algunos que no tienen encendido. Alicia no tiene encendido su video. Miguel, ahora acaba de Paola, Carica, Kevin. Bueno, ahora sí. Reacciones de ustedes con respecto a lo que hemos visto hasta este momento. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, este es el momento. Abran su micrófono y intervengan. Licenciado, buenas noches. Perdón, María. María Gloria. María Gloria, ¿cómo está? Buenas noches. Diga. Buenas noches, licenciado. En la final, lo que hablaba sobre los bancos, sobre las deudas, Sí. ¿no sería la ASFI quien determine? ¿No sería quien regule? ¿Y no Ya. así el Banco Central? Ya. Cuando veamos las funciones de la superintendencia o bueno, se llama, nombre que cada vez tengo problemas, la ASFI. Los problemas, o sea, las funciones que tiene la ASFI y las funciones que tiene el Banco Central tienen una relación íntima, pero el que rige la política monetaria, bancaria y crediticia es el Banco Central. Pero vamos a ver eso con detalle, no se preocupe. Eso vamos a ver cuáles son las funciones del Banco Central, cuáles son de la ASFI, ¿no es cierto? Y el impacto que genera el Banco Central en la integridad de la economía. Está bien, gracias, licenciado. Pero la voy a tomar en cuenta para hacer énfasis en este tema. ¿Quién más? ¿Quién quiere intervenir? Ojo que yo las intervenciones las voy anotando, porque califico además participación. María Gloria. Ya. ¿Quién más? Todo está claro entonces. Yo tengo una consulta al respecto. No consulta, quisiera saber su opinión. Así como mencionó que en el foro subieron preguntas anteriormente, fueron dos foros. En uno mencionaban qué sucedería qué sucedería si condonaran las deudas, si perdonaran las deudas de las empresas adquiridas por el banco. Una forma, sí. Sí, quisiera escuchar su punto de vista. ¿Qué sucedería si si hay una condonación de deudas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen una función muy importante la banca, ¿verdad? La banca no utiliza sus recursos para prestar. Es más, se calcula que alrededor del 10% es parte de su capital y el 90% son recursos de terceros. La banca tiene una función muy particular. En un negocio, el que arriesga es el capitalista, el que tiene su liquidez, etcétera, y si pierde, digamos, en su emprendimiento, pierde la empresa. En este caso, la banca lo único que hace es intermediar recursos de terceros. Entonces, la crisis bancaria se caracteriza precisamente por eso, que los créditos que otorga no son pagados a la banca y no puede hacer frente a los terceros que han depositado sus recursos. Y ahí vienen las crisis bancarias, ¿verdad? Entonces, si se dice, vamos a condonar las deudas, si dicen, vamos a condonar las deudas, ¿qué va a pasar? Va a tener que el banco quebrar, porque ¿de dónde saca los recursos? Entonces, como se hizo en una época del 82, la famosa desdolarización, ¿no es cierto? Les voy a explicar que este tema es bien interesante. Entonces, ¿cómo compenso? ¿Cómo pago
a los que depositaron el sistema. Si hay un decreto de condonación, el gobierno tiene que darme los recursos, si hoy soy el banco, darme los recursos para que yo pueda solventar a los depositarios que han confiado en mi banco. Entonces, eso es casi imposible que suceda. No es posible, ¿no? Prácticamente se le estaría regalando dinero a aquellos prestatarios que incumplen con sus obligaciones o piden condonación de deuda. Lo que sí pueden hacer los bancos, es hacer plan de pagos para que ellos tengan, digamos, más comodidad en cuanto se reactiva la economía para poder hacer estos cobros. De hecho, el decreto dice eso, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa y no se va a cobrar hasta diciembre. No van a pagar, pero a partir de diciembre tienen que cubrir. Aquí el problema es el interés que tienen que pagar. Y ahí hay una polémica seria en cuanto a la interpretación del decreto. Porque dicen, no pueden cobrar los bancos interés sobre interés. Los políticos dicen eso. Entonces, quiere decir que el interés tampoco puede pagar el banco a aquellos que han depositado en el banco las tasas pasivas de interés. Si les dicen que no cobren las tasas activas, entonces hay que decir que tampoco se va a pagar las tasas activas a los que han confiado en el banco, a los depositarios del banco. Entonces ahí hay una polémica seria y eso no lo va a resolver este gobierno, estoy seguro. Lo va a tener que resolver el próximo gobierno. ¿Alguna consulta más? Disculpe, buenas noches, licenciado. Mariluz. Sí, Mariluz Nina. Iba por el lado, usted me llamaba la atención cuando usted mencionaba eso del, bueno, estás explicando, ¿no? Esto del tema del diferimiento, hablaba, ¿no? Que no se puede hacer la condonación, pero hablaba también de un tema de un plan de pagos. Sí. O sea, ¿estaríamos hablando de una reprogramación de créditos? De programación de crédito, claro, la de programación de créditos. Ah, perdón, sí, esa era mi duda. Bueno, yo les voy a comentar lo que pasó en Bolivia en los 80 y posteriormente en los 90. El problema de la hiperinflación en los 80 fue prácticamente una crisis externa. Fue un problema de endeudamiento imposible de pagar. Y el origen anterior, un hecho anterior, fue que hubo una inusitada subida de los precios de los hidrocarburos, lo que inundó prácticamente a los países productores de petróleo ingentes cantidades de recursos y que lo canalizaron a través de la banca. Y la banca lo que hizo, la banca internacional lo que hizo fue prestar a los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, ¿no es cierto?, sin las garantías necesarias. O sea, como había abundancia, entonces se prestó en forma, pero indiscriminada. Uno de los beneficiarios de esos créditos fue precisamente el gobierno de Banzer. Y que nos endeudamos con la banca privada mundial. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en los 80, pero no solamente nosotros, sino todos los países latinoamericanos en esencia, nosotros, al vernos endeudados y ante la imposibilidad ya ahora de pagar la deuda, ni siquiera capital, ni siquiera interés, entonces nos declaramos en quiebra. Default se llama en términos técnicos. Default. ¿Qué significaba? Que no podemos pagar la deuda. Entonces, la fórmula para solucionar este problema internacionalmente era que nosotros podíamos diferir nuestros pagos, pero debíamos pagar. Entonces, una reprogramación de nuestra deuda. Pero resulta que nosotros no podíamos ni así ni de ninguna manera poder cubrir esa deuda. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda
ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ellos, ahí se hacían los presupuestos. Y resulta que nosotros teníamos en nuestras cuentas alrededor del 40% del presupuesto para pagar intereses. O sea, nos absorbía absolutamente todos los recursos y no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, ahí era imposible hacer un presupuesto con semejante deuda. No solamente el servicio de la deuda, ni siquiera el pago al capital. Bien, entonces sacamos el informe que es imposible el pago de esta deuda. Bolivia fue el primero en declararse default ante la comunidad internacional. No podremos pagar. De programación, no podemos pagar. Y un justificativo era que nos habíamos endeudado en épocas de dictadura, que no había un congreso legal, etcétera, y que no habían sido aprobados esos créditos. Bien. ¿Qué hicieron? Solución. No hay posibilidades de programar. Entonces vamos a condonar. Ahí sí empezaron a condonar. Entonces se hizo unas de programación en inicio, pero se rifó la deuda a nivel mundial. Por ejemplo, si yo tenía una deuda de 1.000, esa deuda de 1.000 valía 1 nominalmente. Entonces vendieron la deuda, pero al país le condonaron su deuda. Entonces vendieron la deuda en 1 y muchos se compraron esa deuda. La Argentina, en el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo ese problema de la famosa deuda de esa época y que le cobraban después de 3 o 4 décadas, ¿no es cierto? Ella los llamó los buitres, ¿no? Que se beneficiaron de la compra de la deuda a precio de gallina muerta y que ahora querían cobrar en función del valor nominal de la deuda. Bueno, pero la cuestión es que nos condonaron deuda. Fue uno de los primeros casos que se sucedió en toda América Latina para nosotros y mundialmente, que nosotros nos beneficiamos de la condonación de deuda. Ahora, esos recursos fueron absorbidos por la banca internacional. La deuda que teníamos nosotros con la comunidad internacional era más deuda privada que de organismos multilaterales como el Banco Mundial, etcétera, que eran concesionales, pero la deuda con la banca privada era realmente muy onerosa para nosotros. Las tasas eran demasiado altas y era imposible pagar. Pero fue la única vez que internacionalmente se vio como condonación de deuda. En el caso, digamos, por analogía, vemos, digamos, la pregunta que me hace Mariluz, ¿no? Entonces, ¿se puede condonar? No, realmente sería imposible en las circunstancias actuales, porque tendría que salir del gobierno, y cuando sale del gobierno, ¿sale de dónde? ¿De dónde sale? Paxi, Freddy, ¿de dónde sale? Si el gobierno de nosotros mismos, de nuestros impuestos, licenciado, que pagamos. Claro, de nuestros recursos, nosotros pagamos eso. Cuando nosotros hablamos de que paga el gobierno, nosotros pensamos a veces que el gobierno tiene una maquinita que hace billetes. No es así. Entonces, nosotros, esos recursos son nuestros, con eso tendrían que cubrir las deudas que no quieren pagar, digamos, los prestatarios. Sería una traslación de los recursos nuestros a ellos. Y eso, si es que paga el gobierno, ¿verdad? Y eso es casi imposible que ocurra. ¿Alguna inquietud más? Vamos a pasar a otro tema. Hola, licenciado, buenas noches. Doctor, buenas noches. A ver, primero, Rodolfo. No, que siga la compañera, yo le sigo después. Ya. Adelante. Doctor, buenas noches.
Ya. Doctor, mi consulta es la siguiente. Bueno, muchas compañeras. Rosario, vale. Doctor, Ya. Rosario Valencia, ajá. Valencia. Ya, adelante. Doctor, mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa con el tema de los ahorros que se han depositado con la SAFI, en la Bolsa de Valores? Ya, ahí, cuando hablamos del sistema financiero, tenemos dos instituciones completamente diferentes. Una es la intermediación financiera, que son los bancos, ¿no es cierto? Reciben depósitos y colocan créditos. Y otra, una relación que existe directa, sin intermediación. Se llama el sector financiero sin intermediación financiera, en la que el que asume el riesgo es el que compra títulos valores de aquellos que emiten títulos valores para invertir. Por lo tanto, acá no entra ese tema. En este momento no estamos en ese tipo de relación. No se ha regulado o no se ha definido nada con relación a la bolsa, a los títulos valores en las que asume el riesgo quien compra títulos valores. Él está consciente dónde van sus recursos. En el caso de los bancos, uno deposita en el banco y no sabe dónde están los recursos. ¿Por qué? Porque el banco es el que asume el riesgo al diversificar la cartera, al diversificar los créditos y, digamos, baja los costos y diversifica el riesgo. Esa es su labor de la banca. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es la banca. En el mercado de valores, nada. ¿Alguna otra consulta? Ahora sí, Rodolfo. Licenciado, bueno, más que una consulta es un comentario, ¿no? A ver, adelante, eso es... Sí, diga. Sabemos que la banca no está percibiendo intereses desde básicamente el mes de marzo en algunos casos, ¿no? Esto podría llevar a que la banca o el sistema financiero o algunas instituciones financieras podrían financiar recursos a través de otros mecanismos de financiamiento, que podría ser el proceso de titularización de activo, que eso creo que es mucho más factible, ¿no? Y tuviera un costo mucho más barato en el tema de pago de intereses. No estoy captando muy bien la lógica suya. A ver. Es básicamente... dígame. A ver, la banca lo que hace es recibir depósitos y pagar intereses pasivos, se llama, o sea, los intereses que pagan a los que depositan, ¿no es cierto? Colocan créditos y cobran intereses activos, o sea, lo que pagan los que se han prestado del sistema financiero. Esa es su función. Ahora sí, a partir de ese concepto, ¿qué es lo que usted me está planteando, Rodolfo? Ya, yo le planteo lo siguiente. Los bancos no están percibiendo intereses, o sea, no están generando, no están percibiendo por el pago de los prestatarios los intereses por el tema del diferimiento. Ya, muy bien. Ahora, sí. Al no tener ese ingreso, sí. La banca no coloca créditos, no está colocando, algunos bancos no están colocando operaciones nuevas por la falta de dinero, por decirlo, ¿no? Pero, la liquidez le está faltando, sí. Exactamente, pero para evitar la falta de liquidez se podría optar un financiamiento que podría ser un proceso de titularización de activos, como ya en sus inicios lo hizo Soboce, si no me equivoco, ¿no? Podría... Una relación, digamos, de... Usted me está diciendo que su liquidez puede solucionarlo con eso, ¿no es cierto? Exactamente, así es. En parte sí. Su liquidez puede ser, digamos, en cierta manera, solventada por precisamente, se llama esto, enseguida les doy el dato técnico, pero sí, efectivamente, puede hacer esas operaciones, pero aquí, ¿qué tipo de activos estaría convirtiéndolo en títulos valores? ¿Qué tipo de activos? ¿Los activos que tiene en garantía?
No, sus podría propios, ser, activos de la banca. podría ser, a ver, yo tengo entendido que algunas instituciones están haciendo el proceso de titularización de los créditos de vivienda de interés social, o sea, la cartera de vivienda de interés social, ¿no? Que son son Claro. préstamos a largo plazo, en la gran mayoría, ¿no? Sí, muy bien. Estarían optando por titularizar esa cartera, la cartera de vivienda social. Sí. Ya. Sí, es factible. Como es factible también el uso de servicios que pueda incrementar la banca, dado que no tiene, digamos, liquidez. Pero en este momento hay liquidez. Si vemos las estadísticas, tienen liquidez los bancos, todavía tienen liquidez. No tendría liquidez si es que los bancos, el público, ve por conveniente retirar sus depósitos. Ahí sí tendríamos problemas. Ahí sí tendríamos problemas. Porque si no me pagan intereses, ¿no es cierto? Como yo, como depositario en el banco, quiero retirar mis recursos y me dicen no tengo la plata, no tengo liquidez, ahí se inicia una cosida de depósitos. Ahí vamos a ver el papel del Banco Central, prestamista de última instancia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces avancemos. Disculpe, licenciado. Está interesante porque los veo muy activos. Sí, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Rodolfo dijo, bueno, en este caso a mí durante la cuarentena rígida me llegaban, bueno, mensajes al celular que decían tu crédito está listo. O sea, más bien yo creo que una fuente para sobrellevar la liquidez era más bien colocando más créditos, ¿no? Porque de esa forma es como un banco percibe ingresos, ¿no? Entonces, si tiene una tasa pasiva por pagar de los ahorritos que todavía están permaneciendo, sí, lo que puede hacer el banco es más bien emisión de nuevos créditos, ya que es su fuente de ingreso, y no cortar los créditos, ¿no? Ahora, los tipos de emisión de valores, yo creo que siempre se han llevado a cabo, como pueden ver en la bolsa de valores, ustedes que están en La Paz, ¿no? Entonces no es algo nuevo ni que se está haciendo recientemente en caso de bonos, ¿no? Claro. No, está bien. Les comentaba yo, si vemos los datos estadísticos, que la banca tiene liquidez, pero eso no significa que esa liquidez es de ellos. Esa liquidez viene de los depósitos, ¿no? Puede seguir prestando, efectivamente, no puede tener recursos ociosos y que tenga que pagar intereses por esos recursos ociosos. Tiene que hacer algo. Y normalmente la banca utiliza esos recursos, digamos, excedentarios en liquidez, comprando títulos valores, efectivamente, para evitar una pérdida mayor. Pero también puede prestar. El gran problema de la banca era que para prestar necesita ciertos requisitos de seguridad para garantizar el repago. Y era importante el tema de las garantías, ¿no es cierto? Entonces las garantías, en su mayoría que debían ser, si son créditos muy fuertes, hipotecarias y demás, se le complicaba la colocación de esos créditos. Entonces, pero ahora hay otros mecanismos, el microcrédito que ha buscado, digamos, mecanismos más interesantes de eliminar la garantía y poder hacer más, digamos, un flujo más rápido en cuanto a la colocación de créditos. Pero es cierto, en este momento la banca tiene todavía liquidez. Bien. Sigamos. Bueno, ahora tenemos una definición, y esto es muy importante, definición de el Producto Interno Bruto. Pero antes, veamos sus componentes. El Producto Interno Bruto es igual al consumo, a la inversión, a los gastos de gobierno y las exportaciones netas. La sumatoria de estos cuatro componentes hacen el Producto Interno Bruto.
Entonces, aquí empieza a preguntarse, pero no es que hay una interrelación de sectores y que generan bienes y servicios, etcétera. ¿Y dónde están los actores de la generación del producto? Y esto es cierto. El Producto Interno Bruto se lo mide a través del gasto, por eso se llama por objeto del gasto. El Producto Interno Bruto también se puede medir por el lado de los sectores que aportan al Producto Interno Bruto. Entonces, en esta oportunidad vemos por el lado del gasto. Este dato nos va a ser muy útil cuando veamos la relación que existe del dinero, ¿no es cierto?, del dinero con los bienes y servicios que se generan en la economía. Entonces, ¿qué es consumo? Es el gasto de los hogares en bienes y servicios. Este componente es altísimo en todas partes del mundo. Entonces, alrededor del 70, al 60, 70 y 80%. La inversión, ¿qué es la inversión? La compra de bienes de capital, existencias y estructuras. También están incluidas las viviendas nuevas de los hogares, la inversión. Y acá interviene el Estado. Compras del Estado. El Estado también compra bienes generados por la economía. Entonces, es interesante esta clasificación porque vamos a ver el papel que juega el gobierno. Y tenemos aquí exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Primero, definamos gastos del Estado. Gastos en bienes y servicios adquiridos por el gobierno general, también, o sea, el componente del gobierno general son gobierno central, locales e instituciones descentralizadas. Y las exportaciones netas son compra de bienes producidos en el interior por parte de los extranjeros, menos las compras interiores de los bienes extranjeros. Entonces, exportaciones menos importaciones. Ahora, miren, cuando hay un problema acá, cuando hay un problema de mala distribución del ingreso y empieza a disminuir el consumo, esta es demanda y esta es oferta. Esta es demanda y esta es oferta. Cuando empieza a disminuir el consumo, también empieza a disminuir la inversión y también empieza a disminuir las exportaciones netas. ¿Quién salva? Estos dependen de sus ingresos. Estos dependen de sus ingresos y esto depende de la apertura del mercado, que también está relacionada con sus ingresos. No pueden generar gasto, consumo, si no tienen ingreso. ¿Pero qué hace el gobierno? Aquí el gobierno juega un papel anticíclico. Él no depende de sus ingresos, él puede generar liquidez. Esa es la característica del gobierno. Entonces, cuando hay crisis, todos se vuelcan ¿a quién? A este sector. El gobierno tiene que dar solución. El gobierno puede prestarse del exterior. El gobierno puede dar transferencias. El gobierno es el catalizador de todos los problemas y es anticíclico. Esa es la labor de este rubro. Por ejemplo, puede generar gastos para que genere ingresos, gastos a veces superfluos. ¿Qué pasó en la crisis de los 30? Se llama la crisis del 29 o 30. La crisis mundial, el crack de la economía. ¿Alguien sabe? Yo. A ver, Mariluz. Bueno, evidentemente se ha generado, ¿no? Por a finales de la Primera Guerra Mundial, de 1912 a 1914, Estados Unidos, que era una gran potencia en ese entonces, empieza a tener, ¿no? Un tema por así decirlo, tenía las empresas que en ese entonces estaban empezando a generar más, han captado a inversiones de grandes ahorristas, grandes y pequeños ahorristas. Cualquier persona podía ahorrar en las empresas. Esto ha generado una sobreproducción, la oferta ha crecido, se ha acrecentado y la demanda por ende ha bajado. Había desempleo y es ahí donde
empieza el famoso, ¿no? Martes y jueves negro, el 24 y el 29 de octubre de 1939. Y No, empieza 29, la gran depresión. Y empieza la Gran Depresión. 29. Es como es con la economía keynesiana, ¿no? Se soluciona. Es la solución, Claro. Bueno, incrementando la demanda efectiva. sí, entonces, como estos son los componentes de demanda, el gobierno tiene que generar mayor demanda, porque no depende de sus ingresos, puede usar la maquinita. Y bueno, cuando hay recesión, y efectivamente lo que dice Mariluz, dice, lo que ha pasado, ha habido un exceso de oferta, la oferta era mayor que la demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, entonces se suscita un problema de paro en la economía. ¿Por qué? Porque resulta que como los que han generado este producto no venden, ¿qué van a hacer? Si no hay consumo, no hay inversión, no hay exportaciones, entonces ¿qué van a hacer estos con esos stocks que se han generado? Entonces van a empezar a bajar precios. Eso se llama deflación. Liquidar sus existencias. Y al bajar sus existencias, bueno, empiezan a generar despido porque como no producen, han producido en exceso y no producen, desempleo. Ese desempleo no genera ingreso. Aquellos desempleados no tienen ingreso. Y como no tienen ingreso, no tienen consumo, no tienen inversión. Y en el siguiente periodo vuelve el proceso negativo, el círculo vicioso. Otra vez estos tienen que empezar a despedir porque no están vendiendo, porque no tienen ingreso a la economía, no hay consumo, no hay inversión, no hay exportación. No. ¿Qué hace? La única solución era generar liquidez a través del gasto de gobierno. Por eso se llama el factor anticíclico, la labor del gobierno acá. Y esta política es cuando existe exceso de oferta ante una menor demanda. Entonces, este es parte de los componentes de la demanda, gasto, demanda. Entonces, eleva la demanda y genera nuevamente el ingreso. Es la política keynesiana que precisamente dice Mariluz. Bien, entonces este dato o esta ecuación nos va a servir después para poder interpretar cómo funciona la economía. Aquí vemos a todos los sectores de la economía boliviana. Vemos 35 sectores y aquí los servicios bancarios, ¿no es cierto?, imputados. Entonces tenemos a los productos agrícolas industriales, tenemos a los productos no industriales, la coca está como un sector, los productos pecuarios, etc. Entonces, todos estos 35 sectores están nucleados en este gráfico. Acá. Esta matriz está dividida en 35. Entonces, nosotros hemos clasificado en agrícolas, industriales y servicios. Aquí hay 35 columnas y 35 líneas. Los cuadraditos, los datos en los cuadraditos nos va a mostrar la relación compra y venta de los sectores a otros sectores. Cuanto más llena está esta matriz, está más integrada a nuestra economía. Bien, entonces, viendo ya la realidad, ya no en un modelo, sino en las cuentas nacionales, vamos a tener 35 sectores de la economía y que estos los podemos dividir en industriales, en agrícolas y de servicios. Aquí están todos, ¿no? Con esto se hacen las cuentas nacionales y se hacen las proyecciones. ¿Cuánto se necesita de un insumo para que otro sector pueda adquirir ese insumo y pueda generar el producto final? Bien. Y acá tenemos que diferenciar un dato muy importante, que es el PIB real del PIB nominal.
¿Cómo se mide el crecimiento? Anoten, el crecimiento se mide a través del PIB real, no a través del PIB nominal. Y me explico por qué. Cuando nosotros señalamos que el Producto Interno Bruto, después vamos a definir, es el valor, aquí creo que está la definición, no está. Bueno. El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios producidos en un determinado tiempo. Entonces decimos valor. ¿Por qué valor? Y ustedes pueden hacer una lectura en ManQ sobre esta definición. Es interesante la definición en ManQ. Tienen el libro ya en la plataforma. Valor porque se multiplica precio por cantidad. Entonces, el valor puede aumentar, ya sea por precio o por cantidad. No se puede sumar productos, por ejemplo, tantas naranjas, tantas peras, tantos servicios, etcétera, que son, digamos, cantidades. Tenemos que convertirlas primero en valor, y aquí se debe colocar un precio. Pero cuando vemos en términos nominales, ponemos el precio que corresponde al bien. Entonces son valores. Entonces, lo que se quiere cuando hablamos del PIB real es eliminar el factor precio. Porque crece la economía en cantidad y multiplicado por un determinado precio, entonces el valor es mayor. Pero puede ser que inclusive la cantidad decrezca, haya menos productos y servicios que genera la economía, pero los precios pueden subir y nos muestra un valor nominal alto. Y eso no es crecimiento, sino es factor precio que ha determinado que el valor sea mayor. Entonces, lo que se quiere es eliminar el efecto precio para determinar la evolución de la economía. Para ello se usa un indicador que se llama PIB real. ¿Y cómo se hace? Fijando precios. O sea, yo voy a determinar un precio para el producto X, ¿no es cierto? Fijo, y no lo voy a mover, para que este factor me mida el crecimiento de la cantidad de producto y no sea influido por el precio. Entonces, para ello se usa un indicador llamado PIB real y consiste en fijar los precios en un determinado tiempo llamado año base. ¿Qué es el PIB real? Producción de bienes y servicios valorados a precios constantes. Y el PIB nominal es producción de bienes y servicios valorados a precios en cada momento, los precios de mercado. Entonces, yo tengo un ejemplo. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que un país produce solamente dos bienes. Dos bienes. Pan y manzana, nada más. El año 2016 produce 100 barras de pan y 500 unidades de manzana. Vende cada barra de pan en 2 unidades monetarias y cada manzana en 10 unidades monetarias. El año 2017, esto es el 16, ¿no? El año 2017 produce 90 barras de pan. ¿Cuántas producía antes? 100. O sea, produce menos. Produce 90 barras de pan. Y las vende a 4 unidades monetarias. ¿A cuántas unidades monetarias vendíamos? A 2 unidades monetarias. 2 unidades. Ahora resulta que ha subido el precio, pero ha disminuido la cantidad. Y a su vez produce 400 unidades de manzanas. ¿Cuántas producía antes? 500, o sea, menos está produciendo. Pero ¿qué pasa con el precio? El precio de las manzanas era 10 y ahora resulta que ha subido los precios. Entonces, la pregunta es, ¿determina el PIB real a base de los precios del 2016? El Producto Interno Bruto nominal y el deflactor implícito del crecimiento del producto y la inflación. Entonces, acá tenemos precisamente el ejemplo vaciado en este cuadro. Dice el enunciado de que el año base va a ser 2016.
Entonces, ¿cuántas cantidades de pan teníamos? 100 producidas. ¿A qué precio? A 200. ¿Cuál será el valor? ¿Cuál será el valor? A ver, a alguien. A ver. A ver. Villegas. Tendría que salirme de acá porque no los veo en este momento. Ah, creo que aquí los puedo ver. Del 2016, 200. Ya, 200. Sí, del 2017, 360. Pero vamos a ir por línea y no por columna, ¿ya? Ah, bueno. 200. Y aquí el manzanas. 5.000. 5.000. Entonces, lo interesante acá es que 200 más 5.000, el PIB nominal, porque estamos viendo a precios de mercado, ¿no es cierto? Precios. 5.200. 5.200, ¿no es cierto? Ya, muy bien. 5.200. Ahora resulta que al año siguiente, el 2017, vemos 90 unidades menos y el precio ha subido. ¿Cuánto sería? 360. 360. Muy bien. ¿Y cuánto sería acá? Ahora sí, 450 por 12. O sea, hemos producido menos. 5.400. ¿Qué? Ah, 5.400. 5.400. 5.400. 5.400. Sí, 5.400. 5.400. ¿Cuánto hemos producido en total? En valor nominal. 5.760. 760. Ya. 5.760. Pero miren la técnica ahora. Resulta que parecería que hemos crecido, ¿verdad? PIB nominal 5.200 y el año 2016 y el 17 5.760. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que han subido los precios y han bajado las cantidades. Han subido los precios y han bajado las cantidades. Entonces, este dato no me puede medir el crecimiento de la economía, porque el crecimiento de la economía es sobre la base del PIB real y no nominal. ¿Y por qué? Ahora voy a tratar de eliminar el factor precio. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, si el precio en el año base es 2, también el 17 va a ser 2. Si el año base ha sido 10, Va a ser 10. también el 2017 va a ser 10. 10. Entonces, vamos a ver ahora. Aquí los datos van a ser los mismos porque aquí no he modificado precios y aquí 5.000. ¿No es cierto? Y aquí 5.200. 200. Ahora sí, ¿qué va a pasar ahora con el 2017 ya con precios fijos, con precios, digamos, del año 2016? Aquí 180. tengo 180. Sí. Aquí tengo 4.500. 4.500. Y la suma de ambos sería 4.680. 4.680. Ahora sí, veo que el Producto Interno Bruto real me está reflejando exactamente lo que ha sucedido. Entonces, para saber cuánto es el crecimiento de la economía, y en este caso es decrecimiento, ¿por qué? Porque de 5.200 hemos caído a 4.680. ¿Cuál es la variación porcentual? ¿Quién me ayuda? Tengo 30 y tantos participantes y nadie quiere ayudar. A ver. Si no me equivoco, es menos 0.1%. No. A ver. Lo que tiene que hacer 4.680 dividido entre 5.200 les resta a eso les resta 1
y lo multiplica por 100, pero primero es esta 1 y después lo multiplica por 100. Es alrededor del 20 y tantos por ciento. Negativo. ¿6,5? ¿Perdón? No. A ver. Por ciento habríamos bajado. Es 17 a 10%. Está bien, sí, menos 0.1. Sí, 10% negativo. Sí, 10% más. Entonces, 10% negativo. 10% negativo. 10% negativo. Ahora, el defractor lo vamos a dejar para un concepto posterior. Pero la reflexión de este tema es el siguiente. Miren, aquí lo que ha pasado es que hemos negativo 10%. Los datos estadísticos que hemos visto, los datos estadísticos, acá, estarían aquí alrededor de este porcentaje. Estarían bajo la línea. Ese es el decrecimiento. Si hubiese crecimiento, estarían sobre esta línea. Aquí 0, sobre esta línea. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Entonces ya. Entonces, miren. Así se mide la economía. Así medimos el crecimiento. Ahora, puede ser que en términos reales haya crecido, entonces ahí voy a tener un dato positivo, va a estar sobre 0. ¿Ya? Bien. Y entramos ahora, vamos a hacer algunos ejercicios después, entramos acá a un tema central que se llama la inflación. Ya, la inflación. Pero tenemos 5 minutos. Karen, ¿está ahí? Karen. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Sí, licenciado, buenas noches. Por favor, ¿me puede pasar lista a los alumnos? Licenciado, ya llamé lista. Ah, ¿ya llamó lista? Ya. Licenciado, perfecto. ¿Me escucha? Internamente. Sí. Mañana yo le paso la lista del día de ayer y del día de hoy. Ya, muy bien. Perdón, del día lunes y de hoy. Ya, de acuerdo, gracias. Señorita Karen, perdón, habla Freddy. A mí no me tomó en cuenta. Freddy Paxi, por favor. ¿Y cómo? Sí, lo tomé en cuenta, Freddy. Disculpe, buenas noches. A mí me tomó en cuenta, disculpe, ¿Cómo Marcelo. está? Buenas noches. Yo también, por favor, quisiera saber si fui tomada en Sí, cuenta. al único que no estaba en clases es el alumno Luis, pero me imagino que él está en otro diplomado en la fundación, entonces solamente los demás están presentes. Gracias. Todos están presentes. Buenas noches, quisiera saber si estoy tomado en cuenta en... ¿Cuál es su nombre? René César. Alacamancari, ¿verdad? Sí, está en listas. Gracias. Buenas noches, Karen. Disculpa la molestia. Quiero saber si también me tomó en cuenta Liz Ingala, por favor. Sí, comentarles que son 33 estudiantes y simplemente la persona que no estaba, el momento que llamé lista, es el alumno Luis, porque él está en otro diplomado, está concluyendo el diplomado de gestión administrativa. Ya, bueno, vamos a hacer, para evitar ese tipo de cosas, la próxima clase vamos a hacer presencial, así, vamos a llamar uno por uno. Así estamos, sí, evitamos las dudas de que no se los está tomando en cuenta, ¿ya? Ya, gracias de todas maneras. El día lunes, el día viernes, licenciado, a la hora que guste usted, llama lista, usted ya tiene la lista, pero yo le paso de lunes y de miércoles. Ya, gracias, muy gentil. Le hice una consulta. A ver. Disculpe, buenas noches. Una consulta.
Vi que ya colgó la tarea de la matriz de insumo producto, pero quiero subir mi documento, pero no hay la... No, no hay, sí, gracias por la retroalimentación. ¿Sabe qué? Estamos viendo, he querido diversificar el tipo de cuestionario, porque antes solamente teníamos el multi-choice o escogencia múltiple y falso verdadero. Ahora hemos aumentado el apareamiento y demás, y hay el otro tema de poder subir matrices y demás. Entonces voy a habilitar el botón que corresponde cómo puede subir el documento a la plataforma Moodle. Sí, he visto, ese es su reclamo. De todas maneras, los que van a intentar, entonces voy a tratar de solucionar hasta mañana en la mañana ese tema, y lo pueden hacer, de acuerdo. Pero, a ver, ¿cómo van a solucionar ese esquema? A ver, vamos a tratar de dar una... ya. Entonces, este es el ejercicio, ¿verdad? Aquí hay compras, muy claro. Aquí hay pago a factores productivos, ventas del sector agrícola, del sector industrial, del sector servicios, etc. Y estos datos tienen que colocarlos en las diferentes casillas. Les tiene que dar acá un monto total, un monto que sea igual al valor agregado y al producto final. Esta casilla es de producto final, este es del valor agregado y este es de los insumos. Entonces la suma hemos sacado que valor agregado es igual a producto final. Y obviamente el valor bruto de la producción, que va a ser la sumatoria total de aquí, insumos totales más valor agregado igual valor bruto de la producción. Y aquí lo mismo, productos, ventas intermedias, finales, valor bruto de la producción. Entonces, por un lado vamos a tener el mismo valor bruto de la producción igual al valor bruto de la producción desde el punto de vista horizontal y vertical. Pero tienen que responder a estas preguntas. ¿Cuál es el valor del Producto Interno Bruto por el lado de la demanda agregada? La demanda agregada es consumo más inversión. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto por el lado del ingreso? Por el lado del ingreso es el valor agregado. Este dato. ¿No? Este dato. Y luego, ¿cuánto es el valor bruto de la producción? Valor bruto de la producción, acá. Entonces, una vez que llenen, esto ustedes pueden hacerlo independiente en una matriz o en un Excel, ¿no? Y luego pasarlo a la plataforma, o en su defecto, ahí mismo, en la misma plataforma, ustedes pueden llenar. Ustedes pueden llenar. El problema es que falta el botón para que eso suba como documento evaluable, ¿no? Pero eso arreglamos hasta mañana, ¿de acuerdo? Licenciado. Sí. Diga. Licenciado, adelante. buenas noches. Habla Freddy. No sé si, licenciado, con usted podamos resolver un ejercicio similar a la matriz de producción para así entenderlo tal vez más mejor. Al menos por mi persona, licenciado, por favor. Perdón, creo que no estaban viendo lo que mostrado en pantalla, porque no es... No, nada. Sí, no estaba compartiendo su pantalla. Disculpe, no es compartir pantalla. Ya. Sí. A ver, esperen. Ay, caray, este es... Ya. Por favor. Ya. No dicen nada, entonces yo dije... Están calladitos. WhatsApp, Zoom... ¿Dónde están? No tengo aquí. Ay, caracho. A ver. Ya. Ejercicio matriz de insumo producto. Ya. A ver.
Aquí está. Ya. Ahora sí. ¿Están viendo, ver? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, este es el sector agrícola, compras y el pago a factores. Sector agrícola. Industria. Compras, pago a factores productivos. Y ventas. Aquí también hay ventas. Servicios, compras, pago, servicios finales. Ventas de servicios. Y esta es la matriz. Entonces, en cada uno de estos cuadros ustedes tienen que llenar estos datos. En parte ya tienen lo que les mostré en las diapositivas. Ese dato prácticamente coincide con esto. Bien, entonces, acá todo esto es matriz de insumos. Esto es producto final. Esto es valor agregado. Y obviamente el ingreso, y tienen la sumatoria de valor agregado igual a producto final. Aquí tiene que coincidir el dato. Y valor bruto de la producción igual al valor bruto de la producción, tiene que coincidir este dato. Entonces, lo que se ve acá, lo que van a ver, es la interrelación de los sectores que unos compran y otros venden. Aquí el pago a los factores productivos, la compra, y aquí la generación de bienes finales, ¿no es cierto? Pero la sumatoria es a este lado. Total es la sumatoria de consumo más inversión, aquí es el total. ¿Ya? Y aquí este total es la sumatoria de las ventas intermedias, los insumos. Ahora, en cuanto al requerimiento, haremos otro ejercicio. Ya. Lo haremos después, pero hagan el intento de hacer este ejercicio y razonar un poco sobre temas, por ejemplo, de la distribución del ingreso. ¿Cómo se ha redistribuido el ingreso? ¿Quiénes pagan, o sea, aquí, sueldos y salarios? ¿Quién paga más? ¿Cuánto se paga a intereses, a las rentas, a las ganancias? Y los datos están aquí. Ganancias, rentas, intereses. Aquí igual. Ganancias, rentas, intereses, ¿no? Podemos hacerlo después, pero hagan el intento, es importante, y es un buen ejercicio para afinar todos los conceptos que hemos visto hasta este momento. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Ya, muy bien. Diga. Sí, estaba muy claro la explicación. Quería consultarle una duda que me ha planteado la participación de un colega hace rato respecto a la captación de ingresos que está haciendo la banca en estos meses mediante la titularización de su cartera de vivienda social. ¿Cómo es ese proceso? ¿Me podría explicar? Ya, no tenemos tiempo, pero vamos a ver en su momento, pero la próxima clase, a ver, voy a tratar de darle los tips necesarios para que entienda ese tema, ¿de acuerdo? Pero ahora ya estamos a 9:10, lo dejaremos para mañana, para el viernes, pero cuando lleguemos al tema de la banca, porque si ve el programa vamos a ver eso con detalle, vamos a explicar con más detalle, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches, que la pasen bien, nos vemos el viernes. Buenas noches, Lice, gracias. Adiós, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.